interesara fuera la imagen. No es la imagen lo que me interesa. Lo advierto de una vez. Pero para que se den una idea del contenido de uno de esos libros, porque el otro, que es de texto, por supuesto hay que leerlo para poder saber qué contiene. Vamos entonces, si pueden, podríamos dejar a lo mejor las de aquí arriba. Ah, mira, aquí ya está. Bueno, empezamos con esta que me parece bien, porque está el desierto de Atacama en Chile, abajo, allá. El desierto de Atacama es una de las maravillas naturales de América Latina. Y resulta que yo lo conocí muchos años atrás, demasiado. Y propuse después porque yo trabajé, hice una pasantía en la Corporación de la Vivienda de Chile. Tenía una beca de la Universidad Central de Venezuela y lo que hice fue una pasantía allá. Y hice ese proyectico de un pequeño edificio de vivienda en la zona cercana al desierto de Atacama, en una ciudad que se llama Tocopilla, que es una ciudad costera del norte grande de Chile. Y ahí está el producto, que es muy modesto, no tiene ninguna cosa especial, pero fue para mí una experiencia única porque yo estaba recién salido de la escuela. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es la carta que muchos de los que me conocen se le ha comentado muchas veces. Una carta que me envió Le Corbusier porque a pedido que yo le hice de una revista que queríamos sacar y que marcó un poco, no solo mi relación con la persona, porque es que yo sigo viendo en el contenido, digámoslo así, en el contenido profundo de la actitud de Corbusier ante la arquitectura, un modelo a seguir. Eso no ha pasado, o sea, no se ha acabado. Es un arquitecto que nos habla del humanismo, del lugar, de las personas, de los sentimientos, de todo aquello que no nos habla un buen arquitecto como Norman Foster, con todos los miles de kilómetros cuadrados, de metros cuadrados de construcción que ha regado por el mundo. Es un llamado a nosotros, a los que podemos hacer un muro, no un aeropuerto, porque ahí está también algo muy importante. Si pueden hacer un muro, hagan un muro, porque ahí hay arquitectura también, en la calidad que se le da al Señor. Bueno, esa pintura la mandó él junto con lo que recomendaba. Ya lo leerán en el libro, si pueden leerlo, que por cierto yo voy a traer unos ejemplares a través de Víctor para la biblioteca de la universidad, para que los que no pueden comprar el libro lo vean en la biblioteca. Bueno, sigan por favor entonces. ¿Ves? Vayan, así yo les digo. Bueno, aquí, mi casa. La pude hacer porque en Venezuela en ese momento, sorprendente, ¿verdad? Que se los digan hoy, después de 20 años de una revolución, de una llamada revolución. Bueno, hoy en día vayan ustedes a un banco a que les presten plata. No podrán. En aquella época, un limpio como yo pudo acercarse al sistema de ahorro y préstamo y pudo conseguir dinero para hacer su propia casa. Eso pasó en 1965. Era una Venezuela que estaba lanzada a ciertas cosas y es importante regresar a esa capacidad. Bueno, aprendí muchísimo en esa casa. Sigue, ahí está mi imagen. Sigue ahora con todas y después te volveré a interrumpir. Relación con el lugar, con la sombra, búsqueda de la sombra. La sombra es fundamental en la arquitectura del trópico. La sombra no se logra con vidrios que chocan con el sol. Hay que proteger, hay que dar sombra. Y en Caracas todavía más o menos podemos resolverlo, pero en Maracaibo, por ejemplo,
o en Ciudad Bolívar, o en San Carlos, Estado Cogedes, la sombra es fundamental. Sigue. Estas son todas cosas, sigue mientras yo hablo. Estas cosas son todas partes del libro y son secuenciales, o sea, van en orden cronológico. Esta casa es interesante porque es una casa muy influida ya en este momento por la arquitectura de Luis Kahn. A mí se me dice que yo soy un adorador de Corbusier. Yo admiro mucho la figura de Corbusier, pero yo me considero vinculado a la organización del edificio planteada por Luis Kahn, que tiene que ver con los espacios servidos, los espacios sirvientes, la individualización de ciertos elementos del edificio. Ahí hay mucho que yo imité, porque la imitación es herramienta fundamental para los arquitectos. Fíjense, cuando yo dije esto en España, todo el mundo se quedó un poco sorprendido, porque bueno, ser imitador se considera como algo de mal gusto, o de mala muerte, o qué sé yo, algo que debe evitarse. Pues no, la imitación es una fuente, un origen. Uno imita y a través de la imitación elabora. Y todos los arquitectos tenemos una tendencia a imitar. Y si no, vean las modas. Las modas vienen de la imitación. Pero hay cosas más permanentes que las modas, que son las elaboraciones que vienen de la imitación. Bueno, sigue. Cosa que fuimos tratando de construir y esta se construyó. No está, por cierto, perdón, esta no está en la exposición porque se perdió los paneles que lo tenían. Puedes ir más rápido si quieres, porque si no, me paso por dónde vamos. Bien. Tranquilo que sonó como a mierda. Sonó decente. Vamos a decir, oye, jueves. Estos son experiencias que tuvieron mucha significación en la experiencia, en la formación de uno, pero no terminaron en nada como tantas cosas de Venezuela. Esto sí se hizo. Estos son aspectos de una macroestructura que se propuso y ahí nace, eso quisiera destacarlo, mi relación con Augusto Comendat, ingeniero que me enseñó muchísimas cosas. Y a mí me gusta mucho que la Escuela de Arquitectura de esta universidad dependa de la Escuela de Ingeniería. Me parece bueno, contrariamente a lo que otras veces se ha pensado. Estos trabajos que fueron posibles porque mi relación con Comendat están también publicados y comentados en un libro que sacó el Museo de Arquitectura de Estonia, que es el país donde nació Augusto Comendat, que estuvo trabajando durante mucho tiempo también con Luis Kahn, y que pudimos hacer juntos gracias a la sabiduría, digamos, técnica de Comendat. Y esto para Caracas, que también se quedó en un lamento en cierta forma.
Y llegamos aquí, quizás aquí podemos parar y paramos todo, ¿no? Es el proyecto de la Galería de Arte Nacional, que es un proyecto que tuvo su origen en un principio estructural que fue sugerido por Covenant, que es el principio de las láminas plegadas postensadas, que es muy interesante. El concreto postensado tiene unas posibilidades enormes que han sido subutilizadas en general en el mundo. Claro, ahora se postensan las estructuras metálicas también. Y las estructuras metálicas postensadas tienen unas posibilidades también magníficas. Eso viene de la técnica al servicio, digámoslo así, de la arquitectura, al servicio como condición, como origen de la arquitectura. Y quizás podemos parar aquí para no extenderme más y seguiremos viendo imágenes quizás después. Y ahora vamos a dar chance pues de que haya las intervenciones que me había propuesto que le dejara espacio Víctor. Bueno, vamos aquí está nuestra decano de ingeniería. No sé si quería decir algo, profesora. Bueno, realmente estoy muy halagada de contar con... ¿Se escucha? Sí. Bienvenido a la Universidad Católica Andrés Bello y a la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Arquitectura. Nosotros estamos honrados de contar con su presencia y realmente en la universidad la experiencia que estamos teniendo con la Escuela de Arquitectura inmersa en la Facultad de Ingeniería es bien importante. De hecho, comparten oficinas la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería Civil. Hay asignaturas que comparten entre civil y arquitectura, y pensamos que esa compenetración y esa dualidad va a permitir que esa alianza entre arquitecto e ingeniero sea realmente para construcción positiva. Y bueno, y admiro su obra, muy bonita, y realmente es un honor contar con usted aquí y su sapiencia para con nuestros jóvenes estudiantes, que bueno, apenas vamos por el segundo semestre y ya en septiembre próximo contamos con el tercer semestre, si Dios quiere. Y estamos con el apoyo de arquitectos, otros arquitectos de amplia experiencia que nos han permitido llevar adelante la construcción de esta escuela, porque ha sido algo que empezó desde un proyecto que había desde 1953-54 y actualmente lo hemos modernizado para ir con lo actual de la arquitectura. Entonces, bueno, muchas gracias y bienvenido. Las puertas de la universidad están abiertas. Cuando deseen, vuelve aquí a nuestra alma mater. Gracias. Gracias. A continuación, voy a presentar al profesor Alberto Navarro Gurovich, que es arquitecto egresado de la FAO en 1998, profesor de diseño en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas del 90 al 96, coordinador docente y director de la escuela de la José María Vargas. Del 91 al 95, director del Centro de Investigación y Extensión de la José María Vargas en el 96. Entre 2010 y 2023 estuvo adscrito como profesor de diseño a la carrera de la Universidad Simón Bolívar, profesor desde hace 16 años de la Universidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, relator académico de los cursos Arquitectos y Obras dictados por varios arquitectos de muy bien reconocida trayectoria en nuestro país, director junto a Maciel Pinto de la revista Dada de Arquitectura, Diseño y Autores. Del 2000 al 2002 sus estudiantes han recibido reconocimientos internacionales y tuvo una práctica importante
profesional del 86 al 90 en la oficina del arquitecto Jorge Rigamonti, equipo 18, organización PECO. Y hoy ejerce libremente la profesión. Bueno, profesor, y hoy profesor de la UCAP. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vayan por delante las más sinceras palabras de gratitud a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Facultad de Ingeniería, a la Escuela de Arquitectura, al Departamento de Proyectos, por la oportunidad que nos brindan para que en nombre de todos y cada uno de los docentes adscritos a la sección que dedicamos, que es diseño, podamos estar aquí junto a todos y cada uno de estos casi 160 maratonistas del optimismo que en el periodo académico regular próximo pasado han iniciado con un extraordinario pie su carrera, de la que estamos seguros es la más hermosa profesión que existe en este planeta y sus alrededores, con el perdón de los ingenieros. Dicho esto, y además para despejar alguna incógnita al respecto, secundamos la expresión del profesor Tenreiro en cuanto a las posibilidades que brinda una facultad de ingeniería con una escuela de arquitectura, siempre y cuando, porque venía preparado relativamente para hacer algunos comentarios y en la medida que he ido escuchando al profesor Tenreiro he empezado a cambiar de rumbo. Creo que coincidimos en varias cosas y en otras no tanto. Y quizás me quisiera referir en la que no coincidimos para que la imagen que podamos llegar a construir de esa imbricación de los estudios de ingeniería con la arquitectura no se vaya a interpretar como un ejercicio de dibujo libre en la que, por ejemplo, si esa fusión se hiciera real, y para que la visualicemos todos, y pudiéramos hablar de una ingeniería arquitectónica, pues estaríamos casi que frente a nosotros, o como telón de fondo, contando con una imagen del helicoide de la Roca Tarpeya. Yo creo que el helicoide de la Roca Tarpeya puede sintetizar lo que significaría la fusión de ambas disciplinas desde un punto de vista práctico. Yo no estaría tan seguro que las cosas deban apuntar en esa dirección. Quizá el comentario sea un poco tremendista, pero creo que vale la pena acotar cuál puede ser el campo de acción disciplinar de unos y de otros. Dicho esto, tener al profesor Oscar Tenreiro en calidad de invitado en el día de hoy para que comparta con nosotros, la verdad que es un verdadero privilegio. Compartimos, el profesor Sánchez sacaba su cuenta de hace 22 años que conoce al profesor Tenreiro. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo un poco antes, no tanto, y compartir también en algunos escenarios en los que él asistió como invitado a unos foros de esta naturaleza. Pero desde aquel entonces hasta el día de hoy, creo que hemos seguido con atención las palabras del autor y de una vida profesional de más de 6 décadas, que se dice rápido y pronto, desarrollando unos 65 proyectos construidos, obras, casi que 2/3 de esas realizaciones amparadas o llevadas adelante en el campo del sector público. Y para que tengamos una idea de la escala y dimensión de lo que aquí se está comentando, pues parecería útil, sin ánimo de comparar, pero que nos da una idea muy precisa
de lo que puede significar una vida dedicada a la arquitectura en estos términos, que no ha faltado, yo creo que ni una hora de su vida, ha estado allí omnipresente la presencia de nuestra profesión. Pues Carlos Raúl Villanueva, si mal no recuerdo, llegó a desarrollar 140 proyectos. Y de esos 140 proyectos, pues 100 fueron construidos. De manera que en un sentido y en otro, yo creo que, como le hemos escuchado en algunas intervenciones al profesor Tenreiro dar cuenta de cierta desazón por los obstáculos que le ha tocado enfrentar a lo largo de su vida profesional, yo creo que muy por el contrario, habría que sentirse realmente satisfecho por la estela que deja tras de sí tras una larga trayectoria académica y profesional como la suya. Hice estos comentarios antes de pasar 4 o 5 imágenes porque tuve la suerte también de asistir en calidad de soldado de terracota, de mirón de palo, a los conversatorios que nos preceden y tomar algunas notas para poder tratar de interpretar a partir de qué imágenes podríamos sintetizar algunos aspectos de lo que fueron tratados en ese conversatorio y que podrían coincidir o no con lo que el profesor Tenreiro expresaba. Y casi que hemos coincidido en buena medida, y por favor quisiera que, con la ayuda de los profes allí, Marco y Jonathan, que nos están ayudando desde... ¿Perdón? Sí, ok. Perfecto. Comenzar naturalmente, con esta obra, que creo que es de obligatoria lectura para todos, como es el libro Los mensajes a los estudiantes de arquitectura, escrito por Le Corbusier en el año 57 y en unas condiciones muy particulares. Probablemente la selección de esta primera imagen coincida con algunas palabras que acaba de expresar el profesor Tenreiro en relación a cuál puede ser el rol del estudiante, y solamente para hacer un poco de historia, entre comillas, que es un poco lo que intentaremos desarrollar en 5 minutos más, 4 minutos más, historia, y hacer un comentario de corte teórico y crítico, pues también sigamos la secuencia de cómo está planteada la enseñanza de la historia, la teoría y la crítica en el plan de estudio de esta escuela, en la cual se hace un enorme énfasis y hay unas grandes diferencias a que tú la denomines a esa asignatura historia, teoría y crítica, a que la denomines teoría, historia y crítica y viceversa. Porque eso pone los puntos sobre las líneas de una manera muy particular. Y avanzar en la formación académica y profesional del estudiante sin el libro de la historia acompañándote, te puedes hacer un flaco favor. Y celebro que la crítica, y en una posición muy personal, haya quedado donde tiene que estar. Desde hace mucho tiempo, sesudos críticos han contribuido poco a que la arquitectura, y la nuestra muy especialmente, se asuma, se entienda y se comprenda en su justa medida y dimensión. Ha hecho un flaco favor la crítica de los últimos años, a excepción probablemente del profesor Juan Pedro Bosani y también el arquitecto William Igaraque. Quería nombrarlos, e ir nombrando todos porque ustedes están, la mayoría, de hecho, están todos en el primer año de carrera, y hay que tratar de dibujar un mapa muy sucinto de lo que significa el ejercicio y la práctica de la profesión en Venezuela, que es un tema realmente importante. Vamos a dar 2 minutos más. Bien. Estamos entonces en presencia de esta imagen con la obra de los estudiantes de arquitectura en aquel entonces, adscrito a la Escuela de Bellas Artes en París. Le piden al maestro que dicte cursos de proyectos, y él nunca quiso dictar curso alguno, estuvo negado a ello, y consideró que con la obra completa publicada en el año 27, pues ya la enseñanza estaba cubierta. Pero ahí estaba ese taller
Corbusier latente. Y creo que ese homenaje que termina rindiendo el profesor Tenreiro, vamos ahora en la siguiente, por favor, vamos. ¿Sí? Que rinde el profesor Tenreiro a Le Corbusier no es baldío, no es gratuito, coincidimos plenamente. Es el hombre, figura y genio de la arquitectura del siglo XX, pero por mucho, con el perdón de otros arquitectos. Si hubiera que hacer una apuesta y seleccionar a uno, yo creo que seríamos varios los que estaríamos haciendo fila para marchar en procesión e inclusive entender por qué en ese conversatorio dedicado ya no solo a la exposición, sino a la experiencia de Firmini, que por cierto están varios de sus discípulos, y eso debe ser para Oscar también un motivo de profunda satisfacción. Pues no es gratuito que haya seleccionado a Corbusier como una manera de rendir homenaje a esa figura emblemática, por un lado, y por el otro, nadie podría dudar de lo que significaba esa apuesta en una escuela de arquitectura y en un momento como el que se estaban presentando una serie de situaciones, ¿no? A ver, regresa al anterior, por favor. Ok, dejemos a Firmini, vamos a la siguiente, sí, si no se va a hacer. Ok, gracias. Buenos días. Yo quería conversar un poco, porque se corto de tiempo, de mi experiencia particular como alumno del profesor Oscar Tenreiro en el taller Firmini. Un momento que fue brillante dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, por todos los beneficios que nos dejó a los que participamos del taller. Tengo unas cositas aquí escritas que las tomé para refrescar la memoria de todo eso. Para los que no conocieron ese taller Firmini, me refiero a los arquitectos presentes que estudiaron en el Firmini y evidentemente a los alumnos que ni pensaban hacer. Fue una experiencia trascendente en los 33 años de docencia del profesor Oscar Tenreiro. Firmini surge en la década de los años 80 del siglo pasado, específicamente en 1983. Nace de forma casual a partir de la iniciativa del profesor Oscar de traer la exposición que para ese entonces auspiciaba la Universidad de Kentucky y el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York, basada en los planos y documentos producidos para el último proyecto de Le Corbusier, la iglesia de Saint-Pierre de Fierroní, obra póstuma. Esta constituía una oportunidad de oro a ser presentados a los alumnos venezolanos para involucrarlos en la preparación. El ejercicio docente que implicó conocerla exhaustivamente, representarla en dibujos de maqueta y debatir sobre ella en el contexto de la obra de Corbu como arquitecto moderno, dando a conocer en palabras del profesor Oscar las bases del método de proyecto moderno como aspecto fundamental en la formación del futuro arquitecto. La experiencia de esos casi 2 semestres de preparación para la exposición y su valioso producto formativo, material y sobre todo la labor en la facultad como un verdadero taller de trabajo, generando sinergia entre alumnos y profesores, reafirmó la convicción de Oscar y de los que participaron como el mejor método para que la escuela se convirtiera en un lugar de producción y no un simple sitio de encuentro donde realizar trabajo. Esto abrió la puerta a una experiencia docente que se bautizó como el aula Taller Firmini, en la que ingresé en un primer periodo en 1984, cursando tercer y cuarto semestre, para luego regresar en noveno y décimo semestre, concluyendo mi carrera con el que considero ha sido mi principal maestro. Firmini destacaría como taller de proyecto en vertical. Eso se entiende la capacidad que tenía de albergar inicialmente alumnos desde cuarto hasta décimo semestre juntos, interactuando,
dedicado a los proyectos grupales o individuales, pero compartiendo y retroalimentándose con el intercambio de experiencias, conocimiento y saber de sus compañeros de otros semestres, bajo la guía de dos tutores, en este caso el profesor Roberto Enreiro y el profesor Francisco Seco, y un grupo de colaboradores que le contribuían a este enriquecimiento formativo. Esto sucedía no solo en horas de clase, sino prácticamente todos los días por existir la posibilidad de trabajar en el taller desde las 8 de la mañana hasta la hora que fuese necesaria por poseer un local asignado en la facultad y con la posibilidad de pernoctar los días de entrega. Eso era una ventaja que podíamos tener en aquella época con otro país, con una seguridad diferente, con otras condiciones. Firmini funcionó como una suerte de taller humanista del Renacimiento, donde no solo se trabajaban temas referidos a la arquitectura y su crítica, sino a poesía, filosofía, arte, psicología, entre otros, con invitados de la talla de Claudio Petit y José Ombrery de Francia, presentes para la apertura de la exposición que dio el nombre del taller, César Portela, Audemars, Gabriel Mora de España, María Fernanda Palacios, Rafael Cadena, Premio Cervantes 2022, entre muchos otros con los que compartimos profesores y alumnos en ese devenir cultural que encaja perfectamente en lo que decía el profesor Terrero en cuanto a que los estudiantes de arquitectura deben ser intelectuales, personas que piensen, personas que se basen en el pensamiento para luego poder producir. Con el taller Firmini se realizaron viajes de estudio. Recorrimos juntos, profesores y alumnos, la península de Araya, Macuro, el pueblo de Manicuare, todos en el estado Sucre, haciendo levantamientos de edificaciones y áreas para ser luego utilizadas en nuestro proyecto de semestre. En esos sitios, además de conocerlos, fue fascinante por tener que levantarlos, contactar con la gente, la interrelación que había entre los compañeros de clase, con el profesor, las preguntas que hacíamos, la parte cultural que se enriquecía en ese momento. También viajamos inclusive a la Bienal de Buenos Aires de Argentina del año 85, en la que Oscar recibió el cubo de bronce por la Galería de Arte Nacional y posteriormente recibiría en la segunda edición de la misma Bienal del año 87 la medalla de plata por el proyecto de la Plaza Bicentenario. El taller Firmini participó en la tercera Bienal de Arquitectura de Venecia del año 85, dirigida en esa ocasión por el arquitecto Aldo Rossi, con una propuesta para dos edificaciones patrimoniales del Véneto, los castillos de Romeo y Julieta, resultando seleccionada la propuesta del taller Firmini para la exposición, figurando en el catálogo de la Bienal y posteriormente presentada en una exposición local que se realizó en Montejo Mayor, una ciudad ubicada cerca de las ruinas del castillo. O sea que en ese momento todos los alumnos que estábamos en el taller podíamos trabajar dentro de lo que se estaba haciendo para la Bienal. Se armó unas discusiones interesantísimas sobre los castillos medievales, sobre la arquitectura del Véneto, y todo eso fue un conocimiento maravilloso para todos los que estábamos en semestres bajos y que estábamos compartiendo con los de semestres altos, que eran los que estaban ejecutando realmente las maquetas y los dibujos para esto que íbamos a enviar a la Bienal de Venecia. No alcanza el tiempo para enumerar los logros del aula Taller Firmini en sus 16 años de ciclo vital, disuelta en 1999 por diferentes motivos. Marcó una huella imborrable en la formación y vida de quienes tuvimos la suerte de participar en ella y aprender de Oscar como maestro, no solo los fundamentos de las artes del diseño, como bien catalogaba Giorgio Vasari en el siglo XVI a la arquitectura, sino también una conducta ética de respeto hacia la profesión que lo ha caracterizado durante toda su vida y que sus discípulos hemos aprendido y hemos intentado imitar. Realmente esa sería mi intervención. Para mí era muy importante que ustedes conocieran esa experiencia, porque no solamente la valía que Oscar tiene como arquitecto dentro de la arquitectura venezolana, sino como docente y como maestro. Y realmente, por eso lo reafirmo una vez más, en mi vida
uno de los puntales dentro de la formación de la arquitectura, el profesor Cartenreiro, como maestro de la arquitectura. Aquí tenemos uno de nuestros compañeros también del taller Firmini, que sabe que está aquí justamente por eso, porque para nosotros, como lo decía aquí, fue una huella, fue un sello y una manera de hacer.